Buenas noches amigos del canal, ¿cómo están? Bueno, hoy venimos con un video en el cual vamos a hablar de si es rentable empezar a minar hoy en Uruguay o en alguna parte de Latinoamérica, 8 de marzo del 2022. Y bueno, esto es una pregunta que mucha gente me está haciendo, muchos compañeros en el canal y por Telegram me han preguntado lo mismo, a ver si es rentable empezar a minar ahora, este, con el valor de las cripto, con el valor eléctrico, con lo que vale comprar gráficas o ASIC. Y bueno, un poco de eso vamos a hablar hoy. Así que si se quedan hasta el final del video les agradezco pila y vamos a ver qué resultado nos da todo esto. Bueno, desde ya le quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores, que tenemos una cantidad, estamos re contentos. Y a los que no, los invito a dejar un me gusta, a suscribirse, a activar la campanita. Y así se van enterando de cada video que vayamos subiendo. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios, o unirse al grupo de Telegram y preguntar por ahí, que vamos a contestar. Bueno, primero que nada tenemos que ver, o sea, el primer punto que hay que tener en cuenta para ver si es rentable o no es rentable minar es el costo eléctrico y lo que vamos a generar. Ese es el punto más importante. Es el punto número uno y fundamental para empezar a ver si realmente es rentable minar. Y vamos a hablar durante este video suponiendo que estamos minando Ethereum. Eso lo voy a dejar en claro porque he visto otros por ahí que en sí a eso no lo aclaran mucho. Que es la moneda que más se está minando en este momento y la más redituable que hay ahora. Bueno, lo primero, vamos a venir a la página de NiceHash Profitability Calculator, que acá nos va a dar un cálculo más o menos exacto de las ganancias. Vamos a elegir introducir hardware manualmente. Yo les voy a dejar la página en la descripción del video. Bueno, acá vamos a poner el costo eléctrico que tengo en Uruguay hoy. Es de 0,17 centavos de dólar por kilowatt. A este cálculo llegué en otro video que se los voy a dejar por ahí arriba. Luego de una serie de cálculos. En el video el cálculo a mí me dio otro valor. Si leen los comentarios, estuvimos charlando con otro compañero que nos escribió y llegamos a la conclusión de que el costo real es este. A mí me dio otro valor en ese video porque yo estaba justo con un cambio de tarifa. Ahora bien, este valor es el kilowatt en Uruguay con tarifa doble horario hoy, marzo. A como está el país, esto mañana puede ser 0,50 centavos. Pero bueno, vamos a calcularlo con esto. Vamos a calcular con una tarjeta gráfica promedio de las que más se están usando ahora y las más comprables que hay, nuevas en el mercado, ¿verdad? Que estamos hablando de RTX 3060 Ti LHR, ¿verdad? Y vamos a suponer que tenemos una. Bien. Esto acá ahora nos arroja un cálculo que ya lo tendría que haber arrojado. Bueno, bien. Acá se me bugueó esto, la página. Bien. Acá. Bueno. En este momento
estamos teniendo un ingreso estimado con la 3060 Ti LHR de 1.12 dólares al día. Esto es estimado usando NiceHash, pero es bastante aproximado. Miren que yo miné durante un mes con ellos y saqué lo que me decía, que no es mucho en comparación a otras pools. Eso lo agrego también. Hay otras pools que vamos a sacar más, pero esta te calcula lo que sacas en esto. Bueno, y esto nos estaría generando al mes un ingreso total. Esto ténganlo en cuenta, no se engañen. O sea, esto no es lo que vas a ganar en ganancia minando con una placa al mes. Este es el ingreso que vas a tener, ¿verdad? Son 47.41 dólares. Pero de coste eléctrico vamos a tener 13 dólares con 13 con la placa. O sea que de ganancia nos estarían quedando unos 34 dólares con 28 centavos de dólar. ¿Verdad? Esto se entiende. Este es el ingreso total. Esto es el gasto de luz. Y esto es la ganancia libre de electricidad que nos queda. Bueno, ahora teniendo esto en cuenta, tenemos que ver, hacer un cálculo, porque ahora lo que tenemos que tener en cuenta es si es rentable o no es rentable. Depende el valor de la gráfica, porque en teoría estamos hablando de empezar a minar. O sea que si vas a empezar a minar, no tienes una gráfica, tienes que invertir en una gráfica. Bien, yo estuve mirando acá en esta página de Uruguay, fue la primera que me saltó en Google. Puse tarjeta RTX 3060 Ti LHR Uruguay, me saltó esto. No me pagan, no tengo nada que ver con ellos, ni siquiera los conozco, nunca les compré nada. Así les digo, si me quieren dar un apoyo, PC Store Uruguay, vamos arriba. Y si no, bueno. En este momento, la más económica de esta página es esta. No va a haber mucha diferencia de precios en el mercado uruguayo porque está carísimo. Pero vamos a andar ahí en los 989 dólares. Se consiguen por un poco menos. Usadas se consiguen por menos, pero no tienen garantía, ¿verdad? Bueno, 989 dólares nos sale la tarjeta gráfica. Ahora bien, la placa gráfica nos sale 989 dólares. Y nosotros vamos a tener una ganancia de 34.28 dólares, ¿verdad? O sea que si dividimos el valor de la gráfica, dividido 34.28, nos va a dar que vamos a demorar 28 meses en desquitar la tarjeta gráfica, ¿verdad? 28 meses, que en años son 2 años y medio. 2 años y medio vamos a demorar en desquitar esa placa gráfica, asumiendo que ese dinero es solamente para pagar la gráfica, que no queremos sacar una ganancia, ¿verdad? Y ahí lo otro que hay que tener en cuenta es la estrategia que vamos a tener nosotros. Si queremos minar para desquitar y sacar una ganancia, ¿verdad? Y cobrarla todos los meses. O si queremos minar para holdear cripto online, hacer un staking en algún exchange, o qué es lo que queremos hacer realmente con ella. Eso es otra cosa que la tenemos que pensar y tenerla en cuenta. Pero los números hasta acá ya van hablando un poco de cómo sería la situación si empezáramos a minar hoy en día. Obviamente, los que ya lo saben, lo voy a aclarar para la gente que no lo sabe. Se consiguen placas gráficas más baratas, se consiguen por 400, 500 dólares en el mercado usadas,
pero ahí tenemos el problema de que no sabemos qué uso tuvieron, si fueron cuidadas, si no fueron cuidadas, si las overclockearon, si cuando la compra se golpea en el camino, no tienes garantía. Ese es otro tema. Acá estamos calculando para alguien que realmente quiere empezar y va a hacer una inversión para armar un rig o para comprar una tarjeta gráfica, ¿verdad? Nueva. Las cosas como sencillas. Bien, después. Ese es el primer punto. Lo más importante a tener en cuenta si nos vamos a poner a minar es el costo eléctrico que tenemos en donde vivimos, ¿verdad? Eso va a determinar un 90% de si es rentable o no es rentable minar. Después, un 90 no, un 50, me parece. Sí, un 50%. Porque, por ejemplo, no, vamos a ver esto que recién lo estaba mirando. Esto es una gráfica, en cierto modo, del costo eléctrico de Latinoamérica, ¿verdad? Pero esto es 2019, esto ni siquiera está actualizado. Y para que ustedes vean, mi país, Uruguay, de todo Sudamérica somos el más caro, lejos. Y luego en Latinoamérica tenemos Nicaragua, Hawái, y bueno, es otro país, no sé cuál es ahí, la verdad. Pero Uruguay está al precio de España, en realidad no sé a qué precio está en España, pero está en rojo también. Y lo nuestro acá nos asaltan con el costo eléctrico. Ya ven que viviendo en Venezuela o en Paraguay o en México el costo es otro. Es 4 veces menor. Eso va a querer decir que vas a demorar 4 veces menos en desquitar la inversión. Y que el profit, la ganancia que van a tener también va a ser mucho mejor. Bien, hasta ahí vamos bien. Ese es el primer punto, evaluar el costo eléctrico para hacer un cálculo de la ganancia que vamos a tener. Ahora bien, lo segundo a tener en cuenta me parece a mí, que no es lo más importante, pero es importante, es la credibilidad que tenemos nosotros en el tema de las de las criptomonedas, de lo que vamos, de la minería en sí. O sea, ¿qué tanto creemos en eso nosotros como para decir, bueno, bien, me pongo a minar o, o voy a hacer una inversión de 3.000, 4.000 dólares armando un rig y de verdad a los 2 meses lo voy a abandonar y está listo, vendí las gráficas, desquité algo y algo perdí porque realmente no es algo en lo que yo creo, ¿verdad? Bueno, yo personalmente, y lo vamos a aclarar desde ya, esto no es un consejo financiero, esto es para que vean la realidad de las cosas, y las cosas que más o menos hay que tener en cuenta, porque hay mucha gente que te vende humo, por así decirlo. Este, yo personalmente creo que el tema de las criptomonedas es el futuro, que el blockchain eh, de aquí a 10 años lo va a cambiar todo, que todo se va a manejar en base al blockchain, que a nivel de cálculo informático todavía estamos muy lejos de lo que puede llegar a ser esto, porque en algún momento vamos a tener lo que se ve en las películas del el cálculo cuántico y todo eso, y ahí todo va a ser diferente. Pero los que más o menos hemos leído sobre la tecnología blockchain y todo eso, yo creo que todos pensamos más o menos similar de que esto es el futuro en cierto modo. Pero eso es un pensamiento muy personal mío por lo que yo he leído y lo que yo he entendido sobre el tema. Ahora, no todos leemos lo mismo, no todos leemos en los mismos lugares, no todos hablamos con las mismas personas y no todos pensamos lo mismo, por más que leamos lo mismo. Esto es un tema de percepción personal, me parece. Bien, para mí el segundo punto de si me voy a poner a minar en este momento es el si creo o no creo en las criptomonedas. ¿Y esto a qué viene? A que hay que entender que las criptomonedas son algo especulativo, que fluctúa mucho y que podemos tener altos muy buenos y bajos muy malos, pero, o sea, malísimos.
Yo creo que no hay nadie en el tema cripto, ya sea minando o tradeando o haciendo staking de cripto, que en algún momento no le haya pasado que un día se despertó, miró el exchange y dijo, uy, qué bien, subió un 300% la moneda y se sintió súper feliz. Y esa misma noche se acostó a dormir y al otro día se levantó y miró y tenía una pérdida del 200%. Porque esto funciona así, o sea, no hay nada estable en este tema. Lo único estable acá es que es todo especulación y que nunca se sabe lo que va a pasar al día siguiente. Y a eso quiero llegar, porque si vemos esta gráfica, esto es Ethereum a lo largo de su historia, ¿verdad? Una moneda que nació en él, exactamente, en el 2014, 2015, en el 2015, ¿verdad? O sea que tiene 7 años de vida y que tuvo un valor muy bajo. Ojalá hubiéramos comprado todos ahí. Tuvo una subidita muy buena en relación, porque estamos hablando que pasó en un año de 11 dólares de precio a valer 1.396 dólares. O sea, es un disparate. Es un 1000%. Y estamos hablando que luego bajó a los ciento y algo de dólares. Y así estuvo durante 2 años prácticamente muy baja, muy muerta. Y luego despegó, que fue un disparate lo que despegó. Otra caída salvaje. Luego otra subida, se aguantó, volvió a subir, que esto fue en noviembre del año pasado, que todo el mundo estaba como loco. Este, fue cuando explotó, me parece, el tema cripto y la minería en sí. Y luego bajamos nuevamente hasta lo que es hoy, que hoy estamos muy abajo, pero estamos muy abajo con relación a lo que estuvimos hace unos meses, que fue en noviembre. Pero a su vez estamos 2.400 dólares encima de lo que valía en un principio. O sea, esto es para que tengan una idea de cómo se manejan las criptomonedas y para que entiendan que, o sea, no es que la moneda siempre va a subir, porque esto no es un tema de gravedad. Es un tema especulatorio y de si la gente la compra o no la compra y todo ese tema. Eso ténganlo en cuenta si van a empezar a minar. O sea, empiecen con las cosas claras. Yo el otro día le comentaba a un compañero que para mí la minería es más un hobby que otra cosa. A mí me encanta programar, me encanta el tema de elegir las monedas, de ver cómo suben, cómo bajan, cómo cambian, lo que pasa con el mundo. Porque ahora, por ejemplo, hubo todo un tema con el Bitcoin y el Ethereum, con la lamentable y pésima guerra esta que hay entre Rusia y Ucrania. Este, que lamentablemente es espantoso, pero a su vez nos demuestra muchas cosas que pasan en la economía sin tener nada que ver con esa clase de mercados, ¿no? Porque solamente por ver una gráfica y más o menos entender algo de lo que está sucediendo en el mundo, nos damos cuenta de que en el momento de que Rusia atacó a Ucrania, bajó el Bitcoin otro poco y al otro día despegó de nuevo, tuvo un subidón y se viene aguantando ahí en una subidita. Y bueno, bien, me fui por las ramas, perdón. Yo sé que este video se va a hacer largo y agradezco que lo vean porque realmente va a despejar muchas dudas para aquellos que quieren entrarle a la minería. Bien. Ahora, otro punto a tener en cuenta. La moneda que en este momento da más profit o beneficio es Ethereum. Es la más minada en este momento hablando de GPUs. Y bien, ¿cuál es el problema con Ethereum? Problema, por así decirlo, que se está hablando de la actualización de Ethereum a 2.0. No voy a explicar qué es, pero básicamente se viene diciendo, porque esto es algo que no se sabe puntualmente tampoco,
que en algún momento Ethereum no se va a poder minar más, que lo que se va a poder es hacer staking con el Ethereum que tengamos y con eso generar beneficios, porque va a pasar de ser Proof of Work, prueba de trabajo, a ser Proof of Stake. Y ahí todo va a cambiar. ¿Por qué todo va a cambiar? El día que pase, si es que pasa, porque eso es algo que nos tiene a todos los mineros medios en el aire, que si esto sucede y no podemos minar más Ethereum, que es la moneda que hasta ahora nos viene dando mejor beneficio, ¿qué va a pasar? En sí, yo personalmente pienso que el cambio más grande no va a ser tanto para los que minamos con GPU, con tarjetas gráficas, sino para toda la gente que hay en el mundo, esas grandes granjas que usan los ASIC para minar Ethereum, porque esos ASIC sirven solo para eso. A eso voy a ir ahora dentro de un ratito. Bien. Es otro punto a tener en cuenta. Hay que estar al tanto, hay que estar informado, hay que leer, hay que estar vinculado a los grupos donde se habla de esto. Eh, yo miro muchos videos de YouTube de un muchacho que entiende mucho de esto y siempre nombra a Tim Bako, que es como un desarrollador de Ethereum, y ese parece que es el que más o menos va dando las pistas de lo que va a ir sucediendo a lo largo del tiempo con esta moneda, ¿no? Bien. Luego, el otro punto a tener en cuenta. Eso viene de la mano del primer punto, del costo eléctrico y la inversión. El otro punto a tener en cuenta es, nos vamos a quedar un poco con esta gráfica, el otro punto a tener en cuenta es qué queremos hacer con lo que minemos, si vamos a empezar a minar. Bien, si vamos a empezar a minar y nuestra estrategia es la de cobrar, no sé, todos los días lo minado, obviamente en este momento con lo que se genera, tendríamos que tener una granja de 20-30 gráficas, que estamos hablando que es una inversión bastante grande, para poder cobrar todos los días. Lo cual casi que ningún minero lo hace, ni siquiera los que tienen grandes granjas. Si nuestra mentalidad es la de minar y al mes retirarlo minado o cambiarlo a una stablecoin, a USDT o a algo de eso, para retirarlo minado y pagar los gastos energéticos, no está mal. Se recomienda en cierto modo, en otro cierto modo otras personas no lo recomiendan. Eso va un poco en base a cada uno, pero también es algo que lo tienen que pensar, o sea, es su estrategia. ¿Qué es lo que realmente quieren hacer cuando minen? Lo tienen que pensar de antemano, porque las pools que dan mejores beneficios para minar son las pools que te pagan cuando tienes más. O sea que no lo vas a poder retirar todos los días, por ejemplo. A menos que tengas una granja grande. Pero para los que empiezan, todos van a empezar por lo general con 3 gráficas en un rig sencillo. Y estamos hablando que con 3 gráficas en un rig sencillo, en una pool de esas que paga bastante bien, te va a llevar unos 10, 12, 15 días, depende de la dificultad de la moneda, obtener la ganancia necesaria para que la pool te lo vuelque a la wallet, ¿verdad? Eso es otra cosa a tener muy en cuenta. Luego, si lo que queremos hacer es minar porque nos gusta minar y no queremos usar el dinero minado y lo queremos dejar en la wallet haciendo staking, comprando otras criptomonedas para ver si alguna sube y nos divierte eso, esa puede ser otra estrategia que también a algunos nos puede servir y a algunos no. Bien, luego tengo otro video en el cual, eso se los dejo para que también lo chequen, en lo cual hablamos de si se puede vivir de minar criptomonedas, que hay otra gran cantidad de personas que pregunta eso. Se los dejo por ahí arriba para que lo vean. Luego,
Bueno, lo último que voy a hablar es lo que nombrábamos hoy al principio de los ASIC, que es también para alguna persona que lo quiera tener en cuenta o manejar, y muchos no saben, las criptomonedas se minan o con GPU o con ASIC. Creo que también tengo un video por ahí hablando de eso. Bueno, ¿cuál es el tema de los ASIC? Valen una fortuna, generan mucho, pero también consumen muchísimo. Ahí volvemos otra vez al punto 1. ¿Es rentable minar con ASIC? Sí, es rentable. Depende del valor y del costo eléctrico que tengamos en donde vivamos. Esa siempre creo que con el tema de la minería, mientras usemos potencia que consume kilowatts, siempre el punto clave va a ser el costo energético que tengamos. Y luego, el otro punto de los ASIC, además de que valen un huevo, de que consumen mucho, hacen un ruido espantoso. Tuve la oportunidad de ver uno solo, porque acá directamente en donde yo vivo no hay, lo vi en otra ciudad. Vi uno solo funcionando. Es imposible tenerlo adentro de tu casa, así como tenemos el rig de GPUs, que yo en este momento lo tengo a 2 metros y apenas se siente el ventilador. El ASIC mete mucho ruido, pero muchísimo ruido. Es como tener, para que se hagan una idea, una turbina de un castillo inflable adentro de la casa. Es un ruido similar. Es un quilombo bárbaro. Con eso les digo todo. Y el otro gran problema de los ASIC, porque no se dejen engañar, acá nos dice que algunos generan $5.000 por día, pero consumen, por ejemplo, 3.100 watts por hora. Esto es por hora, compañeros. En 24 horas es un disparate, en un mes es otro disparate de electricidad. ¿Y ahora qué pasa? Un ASIC te consume esto hoy. Mañana fabrican otro. Este genera la mitad, como se ve acá, que va de mitad en mitad. El próximo genera el doble, este genera la mitad. ¿Y cuál es el problema? Llega un momento, que es 2, 3, 4 generaciones atrás, que el ASIC que tú compraste ya no es rentable, te da pérdida. ¿Qué pasa cuando un ASIC te da pérdida? No es como la GPU, que la GPU cuando da pérdida, tú se la vendes a alguien para que la use para jugar, y si está cuidada, le va a funcionar espléndidamente bien, y tú vas a recuperar algo de lo que la pagaste. O sea, si gastaste en su momento $600 en una RX 580, la usaste para minar durante 2 años, la vas a vender como regalada en $200, y así todo le vas a hacer $200. El ASIC, cuando no sirve, hay que literalmente tirarlo a la basura, porque no sirve. O sea, no sirve para jugar y no sirven para minar otras monedas. Que ese es el gran problema que van a tener los que usan ASIC en granjas grandes, que están minando Ethereum. Porque si Ethereum se pasa a 2.0, el ASIC literalmente, o sea, lo van a usar de apoyo, de pisapapeles, o sea, o para trancar la puerta. No va a servir para más nada. Empezarán a construir paredes con los ASIC y los usarán de bloques, porque no van a servir para otra cosa. Y bueno, ¿cuál es el resultado de este análisis medio sencillo que intentamos hacer en este video? En Uruguay hoy aún es rentable minar. Aún es rentable minar con un costo eléctrico caro, el más caro de Latinoamérica. Ustedes imagínense que si estuviéramos en Venezuela, que por lo que leí sale 0,02 centavos de dólar el kilowatt. Estamos hablando, no sé si se acuerdan al principio del video lo que dijimos,
que nos dejaba 34 dólares de ganancia. Una placa en Venezuela te deja 46 al valor de la moneda hoy. Esto es con un Ethereum en 2.500 dólares. Si el Ethereum estuviera en 4.800 como estuvo, eh, que es casi que un 100% más, estaría dejando 90 dólares una RTX en Venezuela, ¿verdad? Este, los invito a hacer sus propios cálculos y contarme si están en otro país, en Argentina. No sé si en Argentina vale lo mismo la electricidad en Buenos Aires que en Córdoba, no tengo ni idea. Si tienen esas diferencias, no sé, alguien de Paraguay, de Chile, de Bolivia, que nos cuenten un poco cuál es su experiencia en ese sentido y, y así ir teniendo un panorama un poco más amplio para contarle a los nuevos, ¿verdad? A la gente que se está interesando por esto recién ahora y para que ellos realmente puedan sacar una conclusión de si realmente invierten dinero en eso o no. Así que desde ya, bueno, los voy dejando y les agradezco por quedarse hasta el final del video. Y como les dije hoy, los invito a suscribirse al canal, dejar un me gusta, un comentario y bueno, a seguir minando mineros.